Mi nombre es Toby Taduel Choa Huracán, estudiante del noveno ciclo de la Facultad de Psicología Clínica de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, extensión Santa Cruz del Quiché. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un caso de esquizofrenia. Es de una jovencita de 18 años con un nombre no real de María. Ella empezó con síntomas desde la niñez, con agresividad, comentaba siempre de que era perseguido por alguien y que escuchaba voces. Conforme pasaba el tiempo, los síntomas fueron agravándose. En esta ocasión, la paciente se encuentra internada por problemas de pensamiento, de emociones, entre otros. Con esto podemos considerar que la esquizofrenia es un trastorno mental grave. También se puede considerar como una psicosis, en donde específicamente se pueden dar alteraciones del pensamiento, de la atención, eh, también distorsión de la realidad, distorsión en el lenguaje, la conducta, y no tienen conciencia de sí mismo. Los síntomas de la esquizofrenia son varios y dependerá de cada paciente y dependerá en la fase que se encuentre. Pero podríamos considerar síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son aquellos que se van presentando conforme va pasando la evolución de la enfermedad y que de una u otra manera hacen crear en el paciente eh, diferentes conductas que no precisamente atenten en contra de su vida. Los síntomas negativos son aquellos síntomas que sí pueden atentar en contra de su vida, en contra de sus pensamientos, en contra de sus emociones, de su percepción, de su lenguaje y de su conducta. Podríamos decir que la esquizofrenia eh, es un trastorno de carácter grave en, en los pacientes. Entre los síntomas del pensamiento tenemos de que las personas se sienten aludidas por frases, por pensamientos. Se ven influenciados o controlados como que si alguien les dijera qué es lo que tienen que hacer. Pueden sentirse los pacientes perseguidos y amenazados. También entre los síntomas pueden presentarse un deterioro en la fluidez verbal. Entre los síntomas que en la alteración de la percepción, los síntomas afectan la esfera sensorial, la interpretación que se hace de una información de los sentidos. Pueden escuchar voces, pueden escuchar voces como que si alguien les estuviese hablando. En algunas ocasiones pueden tener alucinaciones olfativas. Eso quiere decir que pueden sentir olores, como que si hubiese un olor característico. Pueden oler cosas desagradables o tener sensaciones corporales. También pueden tener las alucinaciones visuales, aunque poco frecuentes. Los otros síntomas que afectan son los síntomas de las emociones y los sentimientos. Pueden mostrar incongruencias en la expresión de las emociones. Por ejemplo, reírse cuando comentan algo que no necesariamente se debe de reír. Tienen dificultades para comprender las emociones. Pueden presentar a veces una sobreexcitación continua en este aspecto de los sensorios. Es muy importante considerar que los pacientes que padecen de esquizofrenia pueden demostrarlo de maneras diferentes. Existen ciertos tipos de esquizofrenia, por ejemplo la esquizofrenia paranoide, que es un tipo de esquizofrenia en donde la preocupación excesiva por una o más ideas delirantes, que posiblemente puede ser una idea delirante de tipo persecutorio, posiblemente puede ser una idea delirante de tipo de amenazas. Los pacientes también pueden presentarse un tipo de esquizofrenia que es la esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, también se le llama, o una esquizofrenia catatónica,
en donde el principal síntoma es la catotonía, la esquizofrenia indiferenciada, que los síntomas son muy bajos, y la esquizofrenia residual. Al mismo tiempo, podemos decir que los factores que pueden contribuir con la presencia de la esquizofrenia pueden ser factores genéticos, factores bioquímicos y entre otros factores ambientales. La prevalencia, según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, afecta el 1% de la población en cualquier edad y en cualquier lugar del planeta. El suicidio es la primera causa más frecuente de muerte prematura en estos tipos de pacientes. Ahora bien, si hablamos del tratamiento, el tratamiento se puede diferenciar en tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico puede llevar desde, ¿cómo se llama? Entre tratamiento de tipo psicoterapéutico, de tipo de rehabilitación, y los de los farmacológicos se utilizan medicamentos antipsicóticos, atípicos y típicos. En este caso es muy importante en la parte cuando el profesional necesita educar a los familiares para que puedan ellos mismos verificar, identificar en el momento oportuno los síntomas del paciente que con ellos convive. Es considerado la esquizofrenia de una carga muy genética. La mayor parte de los pacientes de esquizofrenia se le debe de hablar bien a los familiares, que son pacientes que posiblemente tienen antecedentes familiares de la misma enfermedad o del mismo trastorno. Ya puede ser tíos, abuelos, hermanos, primos, pero siempre se tiene un antecedente familiar. Es importante también hacer énfasis en los familiares, tanto como también al paciente, de la presencia de esa enfermedad. Enseñarle sus síntomas. Desde el momento que el paciente empieza a presentar síntomas de alteraciones psicológicas, alteraciones del pensamiento, de la fluidez verbal, de la fluidez de memoria, pensamiento, el paciente y sus familiares deben de tener ya considerado los síntomas que se puedan presentar. Al mismo tiempo, es muy importante considerar a que el paciente se adhiere muy bien y muy cotidianamente a su tratamiento antipsicótico, que el médico en su momento le tendrá que dejar, o su psiquiatra en efecto. Es importantísimo que el paciente cumpla, primero, con la dosis de su tratamiento, segundo, con el horario de su tratamiento, y que conozca los posibles efectos secundarios que ese medicamento puede presentar. También es importante considerar que ese paciente, cuando se está descompensado, tiende a perder la noción del espacio, de la persona y del tiempo, y por ende pierde también la noción de sí mismo y actúa como una persona completamente diferente cuando en su esfera normal se encuentra. Es importante la alimentación. Es muy importante considerar también las terapias psicológicas, las terapias de rehabilitación, las terapias medicamentosas como un fundamento o un punto muy fundamental de la terapia en la psicología, en la terapia específicamente en la esquizofrenia. Antes de nada y antes de terminar, agradezco haberme escuchado y que Dios les bendiga. Buenas noches.